Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. En el video de hoy vamos a realizar el tendido, el corte y la confección de una blusa camisera. Lo primero que vamos a realizar pues es nuestro tendido, que aquí ya lo tenemos. Aquí están las orillas de nuestra tela, derecho con derecho, y hacia allá está nuestro hilo de tela o el largo de nuestra tela, y aquí tenemos la parte del doblez. Esto es nuestro doblez de tela. Y así nos va a quedar. Empezamos a acomodar nuestras piezas. Y así me quedaría el acomodo de mis piezas. Manga. Esta es la manga. Esta es la bata. Esto es el pie de cuello. Esto es mi puño. Y del puño voy a cortar 4 piezas. Aquí solo me van a salir 2. Otras 2 las voy a cortar de este lado. Aquí tengo la parte de la espalda. Aquí dice que debía ser al doblez de tela. Y pues efectivamente acomodé al doblez de tela porque precisamente aquí tenemos el doblez. Y luego aquí tenemos la parte del delantero. Aquí tenemos la aletilla superior, aletilla inferior. Y en la orilla de ese lado tenemos la parte del cuello. Y de esta manera pues ya tenemos acomodadas nuestras piezas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar alfileres para poder cortar. Y así nos quedó ya con alfileres. Ahora vamos a cortar todas las piezas.
Ahora vamos a cortar la parte de la bata o el canesú. Ya que tenemos las piezas cortadas, ahora vamos a empezar a hacer piquetes. Voy a empezar por la parte de la espalda y voy a marcar estos dos piquetes para indicar la sisa de la espalda. Y voy a marcar la pinza, que esta es la parte superior. Estos dos puntos son los de la cintura y este punto pues es de la parte inferior. También voy a marcar un piquete aquí donde me va a indicar el ancho para mi tablón. Vamos a empezar a hacerlo. No tan profundo. Y listo. Ahora voy a retirar alfileres y voy a colocar un alfiler aquí. Voy a retirar otro alfiler y coloco un alfiler aquí. Aquí. Y por último, aquí. Y vamos a marcar la... Ya que coloqué los alfileres en los puntos de la pinza, que son estos, vamos a voltear toda la pieza para marcar por la parte de abajo. Y marcamos los puntos donde salen los alfileres, que aquí ya lo tenía marcado. Y lo mismo, bueno, voy a voltear de esta manera y a donde sale el alfiler de este lado, voy a marcar. Si marcamos así nuestras pinzas, después va a ser muy fácil identificar dónde tenemos que coser nuestra pinza. Y ahora lo mismo con las pinzas de cintura. Y listo. Ahora con la parte de la espalda y ya tenemos nuestras pinzas marcadas. Ahora vamos con la parte del delantero y voy a hacer piquete donde inicia la pinza, donde termina la pinza, en el tope de pinza que aquí la tengo y donde voy a doblar para mi aletilla, que sería este piquete el que yo voy a hacer y en la parte inferior también sería este, el primero de allá hacia acá. Y pues vamos a colocar alfileres para poder hacer la pinza. Hacemos el piquete. Ahora en la pinza. ¿Sí? Y aquí. Ahora vamos a colocar un alfiler en la parte del tope de la pinza. Volteamos nuestro corte. Antes de voltear, vamos a hacer este piquete en la parte de la sisa. Y listo. Ahora sí volteamos. Y marcamos la pinza aquí donde salió el alfiler. Marcamos. Doblo y ahora la voy a marcar por la parte inferior.
y ya puedo retirar el molde de mi tela. A la manga le voy a hacer los piquetes de la sisa delantero y espalda. Así que vamos a marcar, vamos a cortar con las tijeras estos piquetes. Y listo. Aquí les voy a hacer una corrección del molde porque la parte de la abertura para la aletilla de la manga va en la parte de la espalda y no en el delantero. Entonces lo que voy a hacer es quitar los alfileres y solo voltear el molde para colocar de este lado la abertura para la aletilla. Ya le quité alfileres. Ahora lo que voy a hacer es voltear el molde. Ya que tengo el molde sin los alfileres, voy a voltearlo de esta manera. ¿Sí? Únicamente para la abertura de la aletilla me quedo de este lado. Y ahí está correcto. Entonces lo que vamos a hacer es un piquete a donde va a ir la aletilla y un piquete donde me va a quedar el primer pliegue y otros 2 piquetes para el segundo pliegue. Y listo. Simplemente lo que hice fue voltear, ya que el molde originalmente yo lo coloqué, la abertura la coloqué del lado de la sisa del delantero y no es así. La aletilla va en la parte de la espalda, así que lo único que hice fue voltear mi molde para marcar únicamente la parte inferior, ya que en la parte superior sí coloqué aquí mi piquete de delantero y mis 2 piquetes de espalda. Entonces, únicamente para marcar la parte inferior, que es la aletilla y los 2 pliegues, solo para marcar esto, volteé mi molde y marqué de esta manera. ¿Por qué? Tuve un pequeño error, que bueno, este pequeño error que ya pude corregir, si no lo hubiera detectado a tiempo, imagínense que fuera a ser una producción en serie de muchas piezas, pues se echaría a perder esta pieza. Así que debemos de tener mucho cuidado y hasta el último momento verificar si nuestras piezas están correctamente. Y bueno, ya por último vamos a cortar la parte de la entretela. Bueno, miren, aquí ya tengo las aletillas, aletilla superior, aletilla inferior. Tengo aquí la parte de la bata. Tengo el pie de cuello. Y tengo el puño. Y de este lado tengo mi cuello. Ahora vamos a cortar entretela para las piezas que llevan entretela. Ya corté las entretelas y ahorita ya voy a pegar las entretelas a los puños. Vamos a recordar que la parte rugosa o que se siente con granulitos es la que va hacia abajo con el revés de la tela. Esto es revés de tela y esto es derecho de tela. Así que los granulitos van con el revés de la tela. Y colocamos nuestras piezas. Voy a colocar una hoja de papel en la parte superior, o sea, aquí encima, para no dañar mi plancha. Mi plancha es casera y no tiene teflón, así que yo voy a cuidar mi plancha con una hoja de papel. Y ya nos quedó la entretela fusionada. Ahora vamos a fusionar el cuello. Antes de fusionar el cuello, le voy a hacer un doblez a mis puños de esta manera. Voy a doblar 3/8 o 1 centímetro de costura y voy a planchar. Esto me va a servir para que pueda colocar después mi puño a la manga y lo mismo voy a hacer en esta pieza. Deben de ser piezas espejo.
Y así nos quedaron. Esta parte es la que se dobló y esta parte es la que se dobló. Al final esta pieza va a ser espejo con esta para que nos queden nuestros puños iguales. Observamos y así nos van a quedar. Estas líneas casan y estas líneas casan. Estas dos piezas van a ser las piezas que van a ir visibles de nuestra prenda. Ahora vamos a entretelar el cuello. La parte de los granulitos va con el revés de la tela y acomodamos la pieza. Y colocamos la hoja de papel para proteger nuestra plancha. Dejamos unos segundos y vamos moviendo. Y listo. Y ya quedó nuestro cuello de esta manera. Ahora vamos con el pie de cuello. Y aquí tenemos ya el pie de cuello, la entretela, ya la tenemos aquí. Ahora vamos a colocar el papel y fusionamos. Ya que tengo mi pie de cuello, ahora lo que voy a hacer es algo similar a lo que hice en los puños. Voy a doblar de este lado, de la parte de abajo, 1 centímetro o 3/8, que es lo de la costura, y voy a planchar esa pestaña. Esto me va a ayudar a la hora de colocar el cuello, sea más fácil y me quede mucho mejor. Y listo, ya quedó mi pie de cuello con su pestaña doblada. Y listo, ahora voy a planchar las aletillas de la manga. Las aletillas inferiores las voy a doblar por la mitad, de esta manera, y planchamos. Y listo. Ahora vamos a planchar la otra. Ahora vamos a planchar las aletillas superiores también por la mitad. Y listo. Nos queda esta pestañita, que es la costura. Estas tienen que ser piezas espejo, así que va de esta manera. Y listo. Ya tenemos nuestras aletillas. Ahora vamos a acomodar las piezas para empezar a coser. Vamos a ir preparando nuestras piezas y voy a empezar por la parte de los puños. Aquí ya tenemos nuestros puños al que le pegamos la entretela y que le hicimos el doblez de la pestaña. Esta sería nuestra pieza espejo, así. Aquí está la pestaña y aquí está la pestaña. Ahora la contraparte del puño va a ser esta y yo voy a colocar al filo, voy a voltear y yo voy a coser de este punto hacia acá y hacia acá, dejando esta pestaña que era lo que estaba completa la pieza, y ahora
con el doblez que le hicimos, pues ya queda libre aquí. Así que voy a colocar un alfiler para no perder las piezas. Voy a colocar alfileres y después pues ya va a ser mucho más fácil coser. Y ya tenemos esta pieza. Ahora esta pieza también va a quedar así. Volteamos y tenemos la misma pestaña que nos está sobrando. Alfiler y alfiler. Y de esta manera ya preparamos las piezas para ir a la máquina y poder coser pues de manera más rápida. Y ya tenemos nuestros puños. Vamos a reservar. Ahora tengo aquí la parte del cuello y aquí tengo la contraparte del cuello. Voy a colocar derecho. Esto es revés, esto es derecho, esto es revés y esto es derecho. Entonces voy a colocar derecho con derecho o cara con cara y voy a coser de este punto hacia acá, vengo hacia acá y termino aquí. Voy a colocar alfileres. Y reservo la pieza. Ahora, la parte del delantero, que es esta, esto es el delantero, vamos a coser primero las pinzas de costado que tenemos aquí, donde marcamos la pinza con los piquetes que hicimos. Y nos va a quedar de esta manera. Vamos a colocar un alfiler. Y listo. Y cosemos esta pinza y lo mismo con el otro delantero. Recordemos que es una pieza derecha y una pieza izquierda. Listo. Y reservamos la pieza. Para la manga, aquí vamos a realizar primero la aletilla en la parte inferior. Vamos a colocar nuestras aletillas por la parte del derecho, perdón, por la parte del revés. Esto es revés y lo que está por dentro es derecho. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a acomodar esta pieza de esta manera y esta la voy a sacar y la voy a colocar encontrada. Entonces aquí ya tenemos los revés de la tela. Vamos a identificar que aquí tenemos el piquete donde vamos a acomodar la aletilla inferior. Colocamos aletilla inferior de esta manera y colocamos un alfiler. Y la separación del piquete que tengo en mi manga hacia la aletilla va a ser de 1/8. Y después vamos a coser a 1/4 a partir de la aletilla hacia adentro, 1/4 de pulgada hacia arriba hasta llegar a 4 pulgadas aquí en este punto. La aletilla inferior, superior, que es esta, la que tiene el escaloncito aquí, la vamos a colocar encontrada a la aletilla inferior. Vamos a dejar también 1/8 de pulgada de separación del piquete de la marca hacia adentro. Y ahí vamos a colocar un alfiler y después vamos a coser a 1/4 hacia adentro hasta llegar a 4 pulgadas hacia arriba y hacemos un remate ahí. Y lo mismo que hicimos de este lado, vamos a hacer ahora de este lado. Vamos a colocar nuestra aletilla inferior de este lado. Ponemos un alfiler.
Y ahora la aletilla superior del otro lado. Y colocamos un alfiler. Y mismo procedimiento. Cosemos hacia 4 pulgadas. Aquí tenemos la costura de 1/4 y 1/4 que estoy dejando de separación y 1/4 de la costura de la otra aletilla me da un total de 3/4. 3/4 es el total de mi ancho de aletilla, que al final me va a quedar así. Lo vamos a reservar para ir a coser. Y ahora el otro puño de la misma manera. Y listo. Vamos a cortar las esquinas para poder voltear después. Y listo, lo mismo vamos a hacer con esta pieza. Ahora vamos a coser el pie de cuello a 3/8 de costura de esta manera. Y listo, lo mismo vamos a hacer con las esquinas o los picos. Vamos a cortar. Y lo mismo del otro lado. Voy a hacer unos piquetitos aproximadamente a esta altura, que es a donde se hizo una curvatura. Y listo, ahora vamos a voltear. Vamos a sacar las puntas con la punta de un alfiler para que nos quede muy bien. Y listo. Ahora vamos a pasar un pespunte al filo de la pieza para que quede asentada la costura. Y así nos va a ir quedando. La parte de arriba o la tapa de arriba es la que tiene la entretela para visualizar que nos quede perfecto nuestro pespunte.
Y listo, ya nos quedó nuestro despunte perfectamente bien. Ahora vamos a preparar de una vez todo el cuello. Voy a dividir a la mitad y aquí voy a hacer un piquete y vamos a coser con el pie de cuello. Ahora al pie de cuello, que es esta pieza, también la vamos a doblar a la mitad y hacemos un piquete. Y al pie de cuello que no tiene entretela, hacemos exactamente lo mismo. A la mitad, de arriba y de abajo. Y listo. Ahora vamos a colocar también nuestro cuello como si fuera un sándwich, donde la pieza a la que le colocamos entretela y que tiene la pestaña que doblamos va a ir del lado donde mi cuello tiene la entretela, o sea, este lado iría de este lado, donde tiene entretela con entretela. Y ahí. Y ahora esta pieza que no tiene entretela va del lado de mi cuello que no tiene entretela. Y ahora todas las piezas las vamos a unir a partir de la mitad. Y vamos a colocar un alfiler. Ya que las tengo todas por la mitad, voy a voltear y voy a empezar a coser a partir de este punto hacia acá. Voy a colocar otro alfiler aquí. Y listo. Así, ya que acomodamos bien, empezamos a coser. Y listo. Y ahora la otra mitad. Y listo. Ya quedó. Ahora vamos a refilar un poco de costura. Poquito. Y lo mismo de este lado. Vamos a voltear. Y nuestro cuello nos va a quedar de esta manera. Listo para poder colocarlo al escote de nuestra blusa. Pero vamos a continuar con las demás piezas primero. Ahora continuamos con la parte de la espalda y voy a coser primero las pinzas. O primero, no, primero la bata. Que ya tenemos aquí acomodada. El colocar alfileres nos facilita muchísimo el poder coser después.
porque ya tenemos básicamente pues preparadas las piezas. Vamos a coser hacia acá. Y listo, ya terminamos nuestra unión de canesú. Y aquí ya nos quedó nuestro tabloncito. Observamos. Y nos quedó nuestra costura tipo sándwich. Al final vamos a doblar y no se ve costura de este lado y tampoco se ve costura de este lado. Ahora sí, vamos a coser las pinzas donde ya preparamos con este alfiler. Vamos a buscar el punto superior. Lo tenemos. Y de este punto vamos a coser a este punto y terminamos a este punto. Y ya tenemos nuestra primera pinza de espalda. Ahora vamos con la otra pinza de la espalda. De la misma manera, y listo. Ya tenemos nuestras pinzas de espalda. Aquí ya se va viendo la forma que va tomando nuestra blusa camisera. Ahora vamos con las pinzas del delantero. Como estas pinzas quedan al sesgo, debemos tener cuidado para que no se tuerzan y nos queden pues bien nuestras pinzas. Nos quedó bien nuestra pinza. Ahora vamos con la siguiente. Cosemos. Y ya quedó nuestra pinza. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la aletilla del lado derecho del delantero, pues izquierdo y esto es derecho. Del lado derecho le vamos a colocar una tira de entretela de esta manera. Ya coloqué entretela a mi aletilla y a partir del piquete que marqué para el doblez precisamente de la aletilla, hacia adelante coloqué 1 pulgada de entretela. Dejé libre lo que iba a doblar hacia el revés y la parte de la costura. Doblé 3/8 de costura y luego 1 pulgada
y justo pues ya me quedó de esta manera. Esto ya es mi derecho de tela y así es como me va a quedar la vista. Ahora voy a colocar un pespunte fijando este doblez de aletilla. Y listo, ya me quedó. Y de este lado me queda pues de esta manera. Ahora vamos con la otra pieza, que ya está exactamente igual. Y listo, ya quedó la otra parte del delantero. Ya que tengo los delanteros con la aletilla, más bien con el pespunte en la aletilla, ahora vamos a continuar con la parte de la espalda. Y aquí ya tengo la espalda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar hombro con hombro, derecho con derecho. Este hombro es de este lado. Y este es de este lado. Y ya tengo este hombro y este hombro. Vamos a colocar alfileres. Y lo mismo de este lado. Alfiler y alfiler. Ahora vamos a observar y le voy a dar la vuelta. Esto es el centro o el revés de la costura. Y aquí está mi hombro con hombro. Voy a girar así y voy a coser así. Ya tenemos un hombro. Ahora vamos a voltear y ya nos quedó de esta manera. Nos quedan las costuras por dentro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte del hombro. Tenemos que envolver la costura. Está así. Estos son los alfileres. Y vamos a hacer esto. Y cosemos así. Y listo, ya tenemos el otro hombro. Y ya nos quedó de esta manera. Esto es espalda. Tenemos la sisa
Esto es el tablón de la espalda. Aquí tenemos la otra sisa y esto es delantero. Ahora vamos a continuar con el cuello. Yo tengo ya dividido el escote aquí a la mitad, así que voy a colocar el cuello de esta manera. Observamos y colocamos el piquete que hicimos en el pie de cuello. Lo vamos a colocar en el piquete de la mitad de la bata o canesú. Colocamos un alfiler y esta punta va a venir con esta punta. Y nos queda perfectamente bien nuestro cuello. Y cosemos. Nos queda perfectamente bien nuestro cuello con pie de cuello. Y listo. Ya que quedó, ahora lo que vamos a hacer es meter la costura, doblamos esto hacia adentro y cosemos aquí desde el otro extremo de este lado. Esto y fijamos en este punto. Y aquí vamos a pasar un pespunte por la parte del contorno del pie de cuello. Y listo, ya terminamos nuestro cuello. Y nos quedó de esta manera nuestro cuello. Ahora vamos con la parte de la manga. Vamos a coser la aletilla inferior a 1/4 de pulgada. Y hacia adentro o hacia arriba a 4 pulgadas.
Y ahora la aletilla superior la vamos a coser también a 4 pulgadas, o sea, la misma distancia que cosimos la inferior. Y listo. Ya que cosimos, vamos a hacer una abertura de la siguiente manera. Abrimos por la mitad y antes de llegar al remache de las 4 pulgadas, dejamos de cortar y ahora vamos a hacer un corte diagonal hacia la última puntada, pero vamos a doblar la parte de la tela y hacemos nuestro piquete de esta manera. Y lo mismo de este lado. Y listo. Ahora volteamos la manga y sacamos las aletillas hacia este lado. Y así nos va quedando. Y ahora vamos a fijar esta parte con esta parte. Doblamos un cuarto de costura y cerramos. Y listo. Cosimos hasta las 4 pulgadas. Y ya nos quedó la aletilla inferior. Ahora vamos con la superior. Sacamos. Y hacemos casi lo mismo. Doblamos. Veamos o doblamos la costura. Y empezamos a coser. La aletilla inferior debe de quedar por abajo y la superior obviamente por arriba. Y continuamos cosiendo. Aquí vamos a hacer un doblez en la parte superior. Volteamos. Y bajamos. Aquí se siente donde quedó el doblez de la parte que le cortamos en pico, doblamos hacia arriba y aquí se siente el doblez. Justo donde quede el doblez, ahí voy a parar y voy a hacer una costura o un remache de esta manera. Y listo. Ya me quedó la aletilla de mi manga. Y así nos quedó. Vamos con la siguiente. Ya que tenemos las aletillas, nos quedaron de esta manera. Vamos a coser la manga de esta manera.
y cerramos todo el costado de la manga. Y ahora vamos con la otra y hacemos lo mismo. Cerramos por la parte del derecho. Esto es el derecho. Volteamos y cerramos por la parte del revés. También a 3/8. Y listo, ya tenemos cosida la otra manga. Ahora vamos a coser los costados del talle de nuestra blusa. Vamos a coser costado delantero con costado espalda. Esta es la sisa, está el cuello y este es el costado. Así que vamos a unir nuestro costado. Y ahora cosemos el otro costado del talle. Y listo, ahora vamos a pasar over por las 4 costuras que acabamos de hacer. Los 2 costados de los talles y los 2 costados de manga. Ya que pasamos over a la manga, ahora vamos a colocar o vamos a identificar los cortes o los piquetes que tenemos aquí en la parte inferior de la manga para hacer los pequeños pliegues. Entonces el primer piquete con el segundo piquete lo vamos a doblar de esta manera, de este lado hacia este lado. Vamos a observar que aquí tenemos la costura del costado. Entonces los pliegues los vamos a direccionar hacia la parte más larga del costado, hacia esta parte de la letilla, que es la letilla superior. Entonces, ya que identificamos esto, ahora sí, identificamos estos piquetes y hacemos el pliegue, piquete con piquete y direccionados hacia la aletilla superior. Y vamos a fijar con un alfiler este primer pliegue. Y ahora el siguiente, ya identificamos nuestros piquetes y doblamos y direccionamos hacia la parte de la aletilla superior. Y así es como nos van a quedar nuestros 2 pliegues. Ya que tenemos esto, ahora el puño lo vamos a acomodar de esta manera. Esta pestaña que nos quedó aquí volando es para colocarlo en la costura. Aquí vamos a acomodarlo así como está. Esto es la parte del revés, entonces colocamos el derecho o la parte del reverso de mi puño, que es la que tiene la pestaña, con el revés de mi tela. Y voy a colocar un alfiler para preparar la pieza. Y ahora vamos a acomodar el resto del puño. Y ahora, aquí en donde están los pliegues, los voy a dejar con los alfileres. También puedo fijarlos primero y después coser al puño, pero de lo contrario no pasa nada si yo los dejo con los alfileres. Y el puño me debe de, más bien la aletilla superior debe de quedar con el final del puño. Y observamos y pues nos queda perfectamente bien. Vamos a fijar
con un alfiler y ahora sí, ya vamos a coser por donde acabamos de colocar alfileres. Y vamos cosiendo de esta manera. Aquí retiro alfileres. Y listo. Observamos y nos queda perfectamente bien la parte de el puño con la aletilla inferior. Ahora, ya que colocamos la primera parte del puño, vamos a voltear de esta manera y cosemos por esta parte. Voy a empezar del otro lado y cosemos por acá. Y listo. Aquí le voy a hacer un pespunte a todo el contorno de mi puño por esta parte y voy a venir por toda la orilla. Y listo. Ya tenemos nuestro puño. Ahora vamos a voltear la manga y vamos a observar cómo nos queda nuestro puño. Nos coincide aquí la parte de las aletillas. Ahora, bueno, después se le tendría que hacer aquí su ojal y aquí pegar su botón. Lo mismo que hice con este puño, lo voy a hacer con la otra manga. Primero, recuerden que vamos a ubicar los piquetes de mis pliegues y van orientados hacia la parte de la aletilla superior, que es la parte más larga, de donde está mi costura de costado hacia la aletilla superior, que es esta. Doblamos y orientamos hasta hacia la aletilla superior. Colocamos un alfiler y ahora lo mismo en los otros piquetes, que es mi segundo pliegue. Y ahora vamos a colocar el puño y aquí. Y empezamos a coser de este punto hacia este lado.
Y listo. Ahora vamos a voltear y a doblar de esta manera. Y cosemos de aquí hacia adelante. Y listo. Ya tenemos el otro puño. Vamos a voltear la manga. Y pues ya nos quedó. Si nos coincide aquí en esta parte. Entonces ahora vamos a pegar la manga a nuestro talle. Vamos a pegarla de acuerdo a los piquetes que hicimos. Recuerden que para la parte del delantero hicimos un piquete y para la parte de la espalda aquí en la sisa hicimos 2 piquetes. Así que vamos a identificar dónde tenemos. Aquí yo tengo en la manga 2 piquetes, 1 y 2. Entonces esto es espalda y va de este lado. Y aquí están mis otros 2 piquetes. Entonces vamos a unir costado con costado. Voy a colocar un alfiler y voy a voltear y saco la manga por la sisa. Y aquí ya cosemos el contorno o la circunferencia de la sisa, identificando nuestros piquetes. Aquí tenemos, nos deben de coincidir, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Y empezamos a coser por el contorno de la sisa. Aquí debemos hacer un gobernado o embebido. Lo voy a hacer de manera simple, sin tener que pasar una costura extra a la sisa o la copa de la manga.
Y ya nos quedó la primera manga. Vamos a voltear y así nos quedó. Es nuestra manga. Nos quedó muy bien, nos sobró, nos faltó, nos quedó perfectamente bien. Ahora vamos a colocar la manga del lado derecho. Hacemos el mismo procedimiento para esta manga. Y listo, ya tenemos las dos mangas. Y nos quedó perfectamente bien. Wow, aquí casi nos casa el diseño que viene de la bata y se encuentra con la manga. Wow, esto está muy padre. Bueno, ahora vamos a pasar over por donde acabamos de pasar costura recta. Ya pasé over por la sisa y pues ya nos quedó lista la manga. Ahora para la parte del dobladillo también ya le pasé over en el filo o en el ruedo, que es la parte inferior. Vamos a hacer un dobladillo de 3/8 hacia arriba, o sea, de esta manera, y cosemos aquí. Y listo, ya tenemos nuestro dobladillo. Y hemos terminado nuestra camisa, nuestra blusa camisera. Ahora vamos a planchar para pues verificar cómo nos está quedando nuestra blusa. Y ya hemos terminado nuestra blusa. Vamos a ver cómo nos quedó. Tenemos el cuello, la parte de la bata, tenemos la parte de la bata con la manga, la pinza de costado para que le dé forma al busto. Si observamos, aquí se ve cómo pues precisamente le va a dar forma al busto, le está dando forma al busto. La parte de la manga, tenemos el puño, nuestra aletilla, estos son los pliegues en la parte del puño, y así nos quedó por la parte de la espalda.
Aquí se ve la parte de la bata. Aquí tenemos el tablón. Se pierde con las líneas del diseño de la tela, pero este es nuestro tablón. Observamos cómo viene y aquí se observa perfectamente cómo está el doblez. Y bueno, pues así está nuestra blusa, así quedó nuestra blusa. Si les gustó este video, les pido que me regalen un like y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan. Nos saludamos en un próximo video. Adiós.